El pensamiento es su enemigo. Conversaciones demoledoras con el hombre llamado U.G. Krishnamurti. Editado por Anthony Paul Frank Narona y J.S.R.L. Narayana Murthy. Capítulo 4. El golpe de un rayo. Página 28 a 34. Interlocutor. Creo que fue en 1967, justo en su cumpleaños número 49, mientras escuchaba una charla de J. Krishnamurti, se dice que tuvo una experiencia. ¿Podría describir eso? U.G. Krishnamurti. No quiero entrar en grandes detalles. Pero lo que he estado remarcando últimamente es que cualquier cosa que me haya pasado sucedió a pesar de todo lo que hice. Lo que hice o no hice, y cualquiera que sean los hechos que las personas creen que me llevaron a esto, el estado natural, son totalmente irrelevantes. Me cuesta mucho ahora fijar un punto y decirme que este soy yo, y mirar hacia atrás y tratar de descubrir la causa de lo que sea que me sucedió, porque esto no está en el campo de la relación causa y efecto. Es por eso que estoy remarcando y enfatizando todo el tiempo que esto es acausal. A la gente le cuesta mucho comprenderlo. Interlocutor. ¿Por acausal quiere decir que sucedió sin ninguna preparación? U.G. Krishnamurti. Eso es lo que estoy diciendo. Es algo como, para usar mis frases favoritas, un rayo que te golpea, el impacto de un rayo que te golpea, y no sabes qué es lo que queda. No tienes forma de averiguar por ti mismo qué sucedió. ¿Me ha sucedido algo en absoluto? Pero algo que puedo decir con certeza es que aquella misma cosa que busqué durante toda mi vida se destruyó en 1000 pedazos. Las metas que me había propuesto, la autorrealización, la realización de Dios, la transformación, radical o como sea, o incluso la iluminación, eran falsas, y no había nada que realizar, y nada que encontrar. La demanda misma de liberarme de algo, incluso de las necesidades físicas del cuerpo, simplemente desapareció, y me quedé sin nada. Por ello, cualquier cosa que salga de mí ahora depende de usted. No tengo en realidad y de hecho nada que comunicar, porque no hay comunicación posible en ningún nivel. El único instrumento que tenemos es el intelecto. Sabemos, en cierta forma, que este instrumento no nos ha ayudado a entender nada. Entonces, una vez que uno se da cuenta que este no es el instrumento, y que no hay otro instrumento con el cual entender nada, uno se queda con esta extraña situación de que no hay nada que comprender. En cierta forma, sería muy presuntuoso de mi parte subirme a una plataforma o aceptar invitaciones como esta y tratar de decirle a la gente que tengo algo que decir, que he encontrado algo extraordinario que nadie más ha encontrado. Pero lo que me ha quedado es algo extraordinario, extraordinario no en el sentido de que haya sido posible mediante algún esfuerzo o voluntad de mi parte, sino en el sentido de que todo lo que cada hombre ha pensado, sentido, y experimentado antes ha sido sacado de mi sistema. Entonces, podrían decir, en efecto, que es algo de mucho coraje lo que me ha sucedido. Pero yo no puedo decirle a la gente que mediante el coraje uno se puede colocar en esta clase de situación. Es muy difícil decirle a la gente cómo me sucedió todo esto. A ellos solo les interesa saber cómo me sucedió, porque su único interés es descubrir la causa, descubrir qué fue lo que me dio hasta esto. Pero cuando les digo que no tiene causa, es muy difícil para ellos entenderlo y aceptarlo. Su interés es encontrar la causa y hacer que les suceda a ellos. Interlocutor. Yo pienso que es útil algunas veces hablar de la propia realización en términos de cuándo y qué sucedió. En este contexto, volviendo a 1967, ¿qué le sucedió cuando estaba escuchando a J. Krishnamurti? U.G. Krishnamurti. Vea, cuando lo estaba escuchando a él de repente me di cuenta. ¿Por qué diablos he estado escuchando a este hombre? Por su descripción siento que estoy en el mismo estado que este hombre. Me dije a mí mismo que estaba en el mismo estado que aquel hombre, asumiendo por un momento que él estuviera en el estado que estaba describiendo, y en el mismo estado que los grandes maestros espirituales. ¿Qué diablos estuve haciendo toda mi vida? ¿Por qué diablos estoy acá sentado escuchándolo a él? Y entonces me fui de allí con un solo pensamiento dando vueltas en la cabeza.
¿Cómo sabes que estás en el mismo estado? Entiendo que la pregunta implica que estaba familiarizado con las descripciones de los variados estados. Había tratado de simularlos en mí y de experimentarlos, y eso es todo el asunto. Así que esa pregunta siguió y siguió. Pero de pronto esa pregunta también desapareció. Me dije a mí mismo que no tenía razones para estar agradecido de nadie, para expresarle mi gratitud a nadie. Lo que sea que me haya sucedido me ha sucedido a pesar de escuchar a este o aquel maestro, o hacer esto, aquello, y lo otro. Pero si digo todo esto, no es muy interesante para la gente. Ellos quieren saber, y yo les digo que ni yo mismo sé. No puedo mirarme y decirme que soy un iluminado, que soy un hombre libre, que me han sucedido tremendos cambios. Entonces, uso esa frase que escuchamos muy seguido en los comerciales. No es algo como antes y después del lavado, ningún lavado me ayudó a llegar a ningún lado. Es solo un suceso. Todavía tengo que usar la palabra suceso, porque no hay otra forma de poder comunicar esto y dar una idea de esto a nadie más. Interlocutor. Es como un infante saliendo al mundo sin ningún recuerdo o pensamiento, tratando de ver el mundo por primera vez, dándose cuenta de cómo funciona todo, experimentándolo. ¿Es eso lo que está diciendo? U.G. Krishnamurti. No. No es correcto decir que haya alguna clase de experiencia en los recién nacidos, porque no tenemos forma de pasar por todo eso de nuevo. Cualquier cosa que simulemos y tratemos de experimentar es solo desde donde estamos hoy. Y donde estamos hoy es el producto de experiencias de todo tipo. Así que, cualquier cosa que experimentemos, aunque lo llamemos renacer o tratar de experimentar cómo fue cuando éramos recién nacidos o unos infantes, está naturalmente coloreado por el estado en que estamos hoy. Cualquier cosa que experimentemos no tiene relevancia, no significa nada para lo que estoy tratando de decir. Hay muchas personas que hablan de renacer. Se ha vuelto una moda para la gente permitirse esa clase de fantasía. Mire, en Japón tienen ciertas técnicas en las cuales manipulando ciertos nervios en la base de su cabeza lo harán pasar por la experiencia de su propio nacimiento. Yo siempre he mantenido que la estructura de experiencias está totalmente ausente en el momento del nacimiento. Y siempre he cuestionado a los psicólogos, especialmente a Freud, cuando él dice que el nacimiento es una experiencia traumática. No creo que sea una experiencia traumática en absoluto, porque no hay una estructura del experimentar. De hecho, es muy difícil decir cuándo entra en operación la estructura de las experiencias en los bebés. Yo soy uno de los que creen que la influencia del ambiente es muy limitada en nosotros. No soy tampoco una autoridad en tales asuntos. Pero la estructura de experiencias tiene un origen y una expresión genética. Todo está genéticamente controlado. Si realmente queremos cambiar a los individuos, la única forma de hacerlo no es cambiando el ambiente, ni cambiando el contexto cultural, sino tratando de entender qué parte juegan realmente los genes en nosotros. Quizás mediante algún tipo de ingeniería genética podríamos crear seres humanos perfectos. Interlocutor. ¿Usted apoyaría la ingeniería genética? U.G. Krishnamurti. No, no lo haría. Soy al mismo tiempo consciente del hecho de que es algo muy peligroso que estamos permitiendo. Cuando perfeccionemos esas técnicas de ingeniería, se las pasaremos al Estado. De ahí en más será mucho más fácil para el Estado manipular a los individuos y volverlos meros robots. No estoy en contra de los robots, puesto que somos realmente robots, nos guste o no. El Estado hará a la gente hacer cosas que no quieren hacer. Normalmente toma tiempo y mucho lavado de cerebro enseñarle algo a la gente, hacerlos creer en Dios, hacerlos creer en alguna ideología política en particular. De la misma forma, para liberarlos de alguna clase de creencia hay que lavarles el cerebro otra vez. Es un proceso muy largo y elaborado. Pero sería mucho más fácil y rápido para nosotros usar esas técnicas de ingeniería genética para cambiar a los individuos. Interlocutor. Estábamos hablando de J. Krishnamurti. Él afirma no tener recuerdos de este proceso. ¿Es lo mismo que le pasó a usted? ¿Tiene algún recuerdo? U.G. Krishnamurti.
Yo no quiero decir nada sobre Krishnamurti. No tengo ni la menor idea de qué le sucedió a él. No sé lo que quiso decir cuando dijo eso. De hecho, la memoria se vuelve muy extraordinaria después de esto. Pero el problema que tenemos que enfrentar hoy es muy diferente. Hemos estado usando demasiado nuestra memoria. Yo siempre mantengo, usted puede cuestionarlo, y los expertos en el campo del cerebro pueden cuestionarlo, pero uno de estos días tendrán que aceptar lo que estoy tratando de decir, que el cerebro juega un papel muy menor en el funcionamiento del cuerpo. No es un creador en absoluto. Es solo un reactor. Lo que la memoria es, todavía no lo sabemos. Uno de estos días los expertos que están trabajando con este problema de la memoria tendrán las respuestas a preguntas como ¿qué son las neuronas? Yo mantengo que la memoria no está localizada en ninguna parte específica del cuerpo. Cada célula en nuestro cuerpo está involucrada. Y mi sensación es que hemos llegado a un punto de la historia de la humanidad en donde tenemos que enfrentar el problema de las personas que han perdido la memoria. Hemos usado la memoria y el cerebro para un propósito que no le compete. Esa es una de las razones por las que el mal de Alzheimer, o como lo quiera llamar, se está propagando. El otro día escuché que una de cada 2 personas de 80 años está afectada. Recientemente hubo también un reporte de la misma enfermedad en Inglaterra. 600.000 personas están afectadas por ese problema allá. Interlocutor. Usted mencionó el mal uso del cerebro. U.G. Krishnamurti. Usando mal la memoria. Usando la memoria para propósitos que no son los naturales. Después de todo, ¿qué es usted? Usted es memoria. Tenemos que usar la memoria para sobrevivir en este mundo creado por nuestra sociedad, nuestra cultura, o como la quiera llamar. No hay otra forma. Entiendo que es una extensión del mismo mecanismo de supervivencia. No hay duda de que lo es. Interlocutor. Cuando uno se quema el dedo, retrocede instantáneamente. U.G. Krishnamurti. Automáticamente. Allí usted no tiene que usar la memoria. Esa es la forma en que funciona el cuerpo humano. Pero para sobrevivir en este mundo que hemos creado, nuestro mundo de cultura, de sociedad, o como lo quiera llamar, el uso constante de la memoria es esencial. La totalidad de nuestra educación está construida sobre la base de cómo desarrollar nuestra memoria. Me temo que me estoy yendo por la tangente. Interlocutor. Sí. U.G. Krishnamurti. Normalmente salto de tema. Déjeme quedarme con este punto que estoy tratando de mostrar. Desgraciadamente, la humanidad ha puesto delante de sí el modelo de un hombre perfecto. La idea de un hombre perfecto nace del sistema de valores que hemos creado. Ese sistema de valores nace de los patrones de comportamiento de los grandes maestros de la humanidad. Interlocutor. Jesús podría ser un ejemplo de U.G. Krishnamurti. Jesús, Buda y todos los grandes maestros. Cada cuerpo humano, no obstante, es único. La naturaleza no está interesada en crear seres perfectos. Su interés es crear una especie perfecta. Interlocutor. Si cada uno de nosotros es único, eso implica que nuestro código de iluminación, si existiera tal cosa, sería también único de manera que cada uno de nosotros llegaría a ese estado individual y originalmente. U.G. Krishnamurti. Exactamente. Eso es lo que estoy tratando de decir. Es simplemente imposible producir personas iluminadas en una línea de ensamblaje. Vea, si miramos la historia, incluso un país como India, que se vanagloria de ser una tierra de espiritualidad, ha producido solo un puñado de iluminados. Los puede contar con los dedos. Pero desgraciadamente, en el mercado, tenemos muchos impostores que dicen que son iluminados, y están tratando de iluminarlos a todos. Hay un mercado para esa clase de cosas. El principio de la oferta y la demanda es responsable de eso. Pero en realidad un hombre iluminado o un hombre libre, si existiera alguno, no estaría interesado en liberar o iluminar a nadie. Eso es así porque él no tendría forma de saber que es un hombre liberado, que es un hombre iluminado. No es algo que se pueda compartir con alguien.
porque no está en absoluto en el área de las experiencias. No existe ninguna experiencia nueva. Suponga que usted va a un lugar nuevo. Lo que sucede en su mente, si puedo usar esa palabra, es que usted está tratando siempre de encuadrar lo que está viendo en el contexto de su pasado. Cuando dice que algo es nuevo, es lo viejo lo que le dice que es algo nuevo. Así que, es muy difícil para nosotros experimentar algo nuevo porque, si existiera algo realmente nuevo, no sería en cuadros específicos que el pasado se destruiría, sino que la totalidad del pasado se destruiría en una gran explosión. Interlocutor. En efecto, lo que usted dice es que no podemos experimentar nada nuevo. U.G. Krishnamurti. Sí. Puede que no esté de acuerdo conmigo, y descarte esto como absurdo y sin sentido. Pero no existe ninguna experiencia nueva. No existe nada nuevo en absoluto. ¿Es lo viejo lo que nos dice que esto es nuevo? Y mediante esa artimaña el pensamiento está haciendo lo que llama nuevo parte del pasado, y manteniendo así su continuidad. Lo que uno no puede experimentar no existe. Puede sonarle muy dogmático de mi parte, pero cuando usted trata de experimentar algo que no ha experimentado antes, toda la estructura del experimentar se termina. Interlocutor. Estuve leyendo algo de su vida anterior y quisiera volver a la experiencia que tuvo cuando fue a ver a Ramana Maharshi. Usted le preguntó, lo que sea que usted tenga, ¿puede dármelo? Y él dijo, puedo dárselo, pero, ¿puede tomarlo? U.G. Krishnamurti. Desgraciadamente, esa es la respuesta tradicional que dan todos los maestros espirituales. Lo que se reporta en la así llamada historia de mi vida es una versión garabateada de lo que realmente sentí en ese momento. De todas formas, cualquier cosa que diga hoy es irrelevante, porque no sé lo que sentí entonces en aquel momento en particular, y no hay forma de que pueda revivir esa experiencia desde aquí. Me dije a mí mismo, ¿qué es lo que él tiene? Si hay alguien en el mundo que pueda recibirlo, ese soy yo. Me dije esto y me fui. Eso, en cierta forma, decidió otra fase de mi vida. El viejo enfoque tradicional a todo el asunto de la iluminación se salió de mi sistema, aunque continué leyendo libros de religión, estudié filosofía, psicología y ciencia. Traté de encontrar las respuestas de aquellas personas que no habían sido contaminadas por las enseñanzas tradicionales. Me interesé en la filosofía y la ciencia occidentales, y traté de encontrar la respuesta a mi pregunta básica. Mi pregunta básica era una pregunta. ¿En dónde está esta mente por la cual estamos tan preocupados, que estamos tratando de comprender, estudiar, y cambiar? ¿Por qué hablamos de un cambio total en la estructura de la mente? Yo no veo ninguna mente allí, ni qué decir de una transformación o una mutación de la mente. Esa pregunta siempre me intrigó y le pregunté a todos sobre la mente. Traté de encontrar respuestas de cada área del pensamiento humano, pero nada me ayudó a encontrar las respuestas a esas preguntas. En ese entonces no tenía la certeza que tengo hoy. La certeza que hoy tengo de que no hay ninguna mente es algo que no le puedo transmitir a nadie, por más duro que trate, porque la misma cosa estamos usando para comunicarlo está en peligro, y usted no está dispuesto a aceptar esa posibilidad. Interlocutor. Los budistas también hablan sobre la inexistencia de la mente. U.G. Krishnamurti. Ellos crearon una estructura tremenda a partir de ese pensamiento filosófico. Hablaron del vacío. Hablaron de la vacuidad. Toda la filosofía budista está construida sobre la base de esa inexistencia de la mente. No obstante, han creado técnicas tremendas para liberarse de la mente. Todas las técnicas de meditación Zen tratan de liberarlo a usted de la mente. El mismo instrumento que estamos usando para liberarnos de lo que llamamos mente es la mente. La mente no es más que lo que usted hace para liberarse de la mente. Pero una vez que se da cuenta, por alguna suerte extraña o milagro, de que el instrumento que está usando para comprender todo no es el instrumento adecuado, y que no hay otro instrumento, lo golpea como el impacto de un rayo. Página 34.